Aventurero, historiador, explorador y obsesionado con la ciudad de Dowley-2, Alfred Middleton es quizá lo más cercano a un Indiana Jones de la vida real. Y quizá, por ello, los datos sobre su biografía no abundan mucho, a pesar de los supuestos aportes que hizo a la zoología. Todo comenzó a mediados de 1800 y principios de 1900, cuando Alfred volvió de una de sus tantas expediciones con fotografías increíbles de animales extraños y que jamás habían sido registrados por la ciencia hasta ese momento. Criaturas con 6 patas, cráneos de más de 2 metros y serpientes gigantes, y hasta el cuello largo más extraño que se haya podido ver están en estas fotografías. Todo registrado y descrito supuestamente a detalle por el mismo Alfred, aunque lamentablemente buena parte de esta información se perdió cuando fue traicionado por su propia gente. Pero vayamos en orden, que me están haciendo divagar. Las fotografías que vas a ver a continuación se supone que fueron tomadas en presencia de McCoy, su asistente personal, quien, tras la desaparición de Alfred, pasaría a trabajar para Arthur Conan Doyle, y que nos cuenta cómo en una de sus expediciones en África Negra, este nombre hace referencia a países africanos que no se limitan con el mar Mediterráneo, no vayan a quemarme en la hoguera por racista. Alfred vagó por semanas en busca de animales, insectos o restos de alguna ciudad que pudiese ser estudiada, hasta que por casualidad dieron con una cueva de tamaño considerable. Estaba oculta por una zona sospechosamente densa de árboles que la cubrían casi por completo, y no fue hasta que uno de sus ayudantes en busca de agua la vio por casualidad y avisó a Alfred. Lo primero que hizo fue permitir que su gente comiera y descansara un par de horas mientras él se aventuraba a investigar. Esperaba poder usarla como refugio por un tiempo, para hacer las anotaciones en su cuaderno y esas cosas. Pero se dio cuenta de que por más que avanzaba no le encontraba un final, así que, tras permitirle a su gente reponer fuerzas, les ordenó que levantaran el campamento y fabricaran tantas antorchas como pudiesen cargar. Explorarían la zona hasta que llegasen al final de la cueva. Una jugada arriesgada. Se supone que tras haber caminado por casi 6 horas en una cueva oscura, finalmente encontraron una salida. Pensaron que solo habían cruzado una zona de lado a lado, sin más beneficios que haber encontrado huesos de animales pequeños y algunas arañas. Pero pronto se dieron cuenta de que lejos de haber cruzado una simple cueva, habían encontrado un mundo extraño. Lo primero que notaron fue el cambio en la flora. Los árboles, las plantas, inclusive los frutos de algunos árboles eran extraños. No coincidían con nada conocido hasta ese momento, y solo un par de minutos después dieron con esto. Unas aves extrañas los estaban observando escondidas entre los arbustos. Pareciese que tanto las aves como los exploradores no se habían visto mutuamente. La escena debió ser curiosa, aves extrañas y humanos analizándose a la distancia mutuamente. Pero la situación no terminó ahí. Los animales siguieron apareciendo, criaturas como esta. O esta otra. E inclusive restos de estos animales. Como este, que probablemente fue devorado por sus depredadores naturales. El tiempo pasó y cuando los suministros comenzaron a escasear, Alfred decidió volver a casa y poner en orden sus apuntes. Quizá preparaba las pruebas que presentaría sobre los nuevos descubrimientos. Es aquí donde el hombre le dio a su asistente las fotografías y algunos apuntes, con la intención de que comenzara a redactar discursos y probablemente hacer algunas ampliaciones de las fotografías. Después, sin aviso previo, Alfred comenzó un nuevo viaje al mismo lugar. Quería escribir no solo un libro sobre lo que había visto, deseaba construir una enciclopedia completa que hiciese historia. Y ahí dio con una ciudad antigua y abandonada. Se supone que tras ir de excursión por ese extraño mundo, los asistentes de Alfred dieron con 2 cosas: una estatua hermosa de una mujer hecha en oro sólido y un ataúd lleno con el mismo material, cosa que motivó al equipo de Alfred a traicionarlo. Cuando llegaron a la ciudad perdida, los hombres golpearon y ataron al explorador. Después, se cree que lo dejaron en el campamento para poder saquear la ciudad a su gusto, pero jamás pudieron volver. Probablemente, Alfred murió de hambre o de sed, ya que los miembros de su equipo jamás volvieron.
En cuanto a esa propia gente, no se sabe si sigan vivos en ese mundo o si fueron devorados por alguna criatura. No es raro pensarlo, ya que, según las fotografías, los animales que vieron eran enormes. Por cierto, si te preguntas cómo se supo esto, pues fue gracias al asistente. Se supone que cuando preparó el material para la presentación de Alfred, se quedó a la espera de que su jefe volviera y le diera las siguientes instrucciones. Sin embargo, esto jamás ocurrió. El tiempo pasó y el asistente decidió ir a la cueva para saber qué había sido de su jefe. Sin embargo, el acceso a aquel extraño mundo ya no estaba. Y regados por aquí y por allá, habían hojas del diario que había sido escritas. Hojas que probablemente fueron arrastradas por el viento. Muchas estaban inutilizables a causa del agua, pero las que consiguieron llegar dentro de las cuevas se salvaron. De ahí que el hombre lograra hacer conexiones de lo que fue de su jefe, o al menos eso.